El jueves creo que ya habíamos visto todo esto, ¿no? Ya habíamos llegado al final del trabajo práctico 9. Sí, sí. Habíamos llegado hasta el Bueno, 29 y en adelante dijo que no hagamos. Y creo que nos había dejado algunos de tarea. bueno, este es fácil. Eh, no se los marqué, acá en el chat me preguntan si les había dicho que ejercicio era en tipo parcial. Ahí hacemos una recorrida y ya les digo. Bueno, está bien, porque Bueno, estos de está bien, capacitor no van. porque estos discapacitados no van. Profe, tengo una duda. ¿Cuánto ejercicio estima más o menos que va a entrar en la parcial? ¿De cuántos ejercicios van en el parcial? ¿Puede Son decir 4 cuáles ejercicios. son los que van al parcial? ¿Cuáles? ¿De qué? Ok, gracias, profe. Similares a cuál, no cuáles son, sino van a probar, todos. Ah, sí, bueno, similares, ¿cómo son? ¿De tipo No es la circuito idea que así? aprobemos. No, está muy bien que aprueben, pero si les digo no van a estudiar solo eso. Em, a ver, vamos a ver desde acá. Esto está lleno de rayas. A ver, estos primeros, no. Los de resistividad, sí, estos sí. Así como el 3, así como el 3, sí puede ir alguno. Si no mal recuerdo, nos había dicho que del 1 al 5 podían ser de parcial, ¿pueden ser? Sí, este que tiene velocidad de desplazamiento, no. Sí, el 5 sí. Este 6 es medio rebuscado, no, ese no. Pero el 7 sí. El 8 sí. El 9 sí. Este también. Este también. Este también. Este es de variación de la resistencia con la temperatura también puede ir. Este 14 no, es medio complicado. Este de resistencia interna sí. Profe, y del Todos estos capítulo son de 8 resistencia. solo van los de circuitos con capacitores, nada más. Sí, va a circuitos. Bueno, gracias. ¿El 15 sí, profe, o no? Bueno, el 15 de acá sí. Aparte que en realidad son re fáciles eso, ¿no? Profe, en estos ejercicios, cuando se refiere a la FEM, ¿en realidad se refiere a la intensidad o cómo es eso?
La FEM sería el valor de la tensión de la fuente sola, o sea, de la fuente de alimentación que está dibujada acá. Esto sería la FEM. Porque la batería o la pila, digamos, está compuesta por esta batería ideal más una resistencia interna. Esa batería ideal es la que genera la FEM. Claro, o sea, en la FEM no estaría considerada la resistencia interna para calcular la tensión. No está considerada ahí. Bien. El 19 no, el 20 no, el 21 sí puede ser. Este es parecido al 19, pero porque el 19 tiene que calcular la pérdida, eso no, pero como el 22, sí. Este 25 es solo calcular la R, o sea, circuito con resistencia es muy probable que haya. Porque en el capítulo 10 también lo vemos. ¿Circuitos RLC se ven? No, RC no. No, RLC. No, para el parcial no, porque seguro que no llegamos ahí. Ah, bien. Así como este puede ser, que lo habíamos visto en la clase pasada. Esto sí. Bueno, este no lo vimos, pero es muy fácil. O sea, del 29 en adelante no, porque estos ya son resistencia y capacitor. Esos no. Así como este 28 también podría ser. Bueno, esos son más o menos los que van para el parcial. Me olvidé una cosa acá. Fíjense, este valor está mal. Anótenlo por ahí. ¿Sí? Acá es 21. Si pudiera dibujar con el mouse, les hago un 2 ahí. Profe, Sí, pero ahí no queda muy claro que esos 3 amperes circulan hacia, hacia el negativo o por toda desde A hacia B. desde A hasta B. No está demasiado especificado, eso es cierto. Bien, Pero bien. yo consideré, para analizarlo al circuito, que los 3 amperes iban a circular por todo el circuito, como si acá, espero que quede bien, hubiese una fuente de alimentación, así, espero que quede ahí, digamos, después otra fuente acá, muy prolijo no está quedando, pero en todo caso después se los hago en la guía complementaria. Como si tuviese puesto así el circuito.
Entonces, acá yo ya tengo el dato, que la caída de tensión en esta resistencia es 12 voltios, porque es 3 por 4, ¿sí? 3 amperes por 4 ohms. Entonces, voy a sacar esto después. Entonces, acá hay 12 voltios. ¿Sí? O sea, con una fuente de 12 voltios y circular una corriente de 3 amperes acá. Para que por acá también sigan circulando 3 amperes, esta fuente tendría que ser de 9 voltios, porque la R total, digamos, de esta ramita es 3. Entonces 9 voltios dividido 3 ohms me da los 3 amperes que estarían pasando por acá. Claro, porque si los 3 amperes fueran al negativo nomás, sí sería 12 voltios la respuesta. Por eso pensé que estaba Ah, bien. claro. Pero el tema es que acá, como que por estas resistencias no circula corriente, entonces cae el potencial cero. También sería una interpretación, no está demasiado Por eso, pronunciado, eso es cierto. así estaría bien, digamos, lo de los 12 voltios. Sí, porque puesto así, como está acá, como lo dibujé yo, tenemos una corriente que circularía en 3 amperes por la ramita, digamos, por la malla esta, de la fuente de 12 con la resistencia de 4. Acá la sube, que van a ser 3 amperes. No, pasa que Bien. en realidad creo que la interpretación correcta sería esta que es de 12 voltios por el tramo que nos está mostrando del circuito. A no ser que usted tenga el circuito completo de donde fue sacado esa parte. Está bien. Sí, la verdad que queda como ahí en dudas cómo sería. ¿Por qué les digo que es 21 acá? Porque en las guías viejas está la respuesta y dice 21. No está este circuito dibujado. Está así puesta, dice respuesta 21 voltios. De ahí que yo analicé una respuesta posible que sería ponerle un circuito con doble fuente así, para que dé el resultado que decía la guía vieja. Pero si ustedes dicen, por estas dos resistencias no circula corriente, por lo tanto no hay caída de tensión, la caída de tensión entre A y B sería los 12 voltios que caen en esta nada más. Como que B está a potencial cero, igual que el simbolito este. Se puede interpretar de las dos formas, pero va a cambiar el resultado. Tampoco se pongan locos, no va a haber un problema así, digamos, con dudas en el parcial. Bueno, o sea, si lo quieren interpretar como que la corriente viene desde A y termina acá, digamos, cierra el circuito por la, por la masa, dejan los 12 voltios. Si interpretan que los 3 amperes siguen circulando más allá, le tienen que poner como respuesta 21 voltios. Bueno, estos de RC lo vamos a pasar. Y esto es lo que yo les decía, el capítulo 10 también trata sobre circuitos resistivos. Pero que, bueno, ahora los primeros son más simples y después ya se van poniendo un poquito más complejos porque le ponen más de una fuente de alimentación.
Bien. Acá, a usted que le gustaba que le dibujen componentes en diagonal, está el circuito original, digamos, y después redibujado. Bueno, acá dice, en el circuito de la figura, encontrar la resistencia equivalente y las corrientes 1 y 2. Entonces, acá que tenemos la alimentación que alimenta a las 6 resistencias. Para ver con más facilidad cómo están conectadas, si están conectadas en serie o en paralelo entre ellas, conviene ponerlas, o sea, redibujar el circuito de cada lado. Entonces, los nodos. fíjense, también, claro. Entonces, si acá vemos estos noditos, este y este, que sería todo el mismo nodo, digamos, tenemos que la de 6 con la de 12 están en paralelo, y ese conjunto está en serie con la R de 2, que sería lo que está dibujado acá. La de 6 y la de 12 en paralelo, como está dibujado ahí. Y después, esas dos están en serie con la de 2, ¿sí? Que sería esta. Y acá dice que la corriente en la de 2, no, está al revés acá, esa flecha, no me engañen. Esta flecha está al revés. La corriente acá va para allá. Va así. Porque dice que por esta salida, digamos, por este terminal de la resistencia, llega al terminal negativo de la fuente. ¿Sí? El otro extremo de la resistencia está puesto en el nodo con las otras dos, que sería este nodito de acá. ¿Sí? Esta flecha está al revés. Vamos a limpiar un poquito porque estamos... Bueno, acuérdense que ahí la I2 va para el otro lado. Bien, y después tenemos la R3, perdón, la R4, que es de 3 ohm, en realidad, esta, sale del positivo de la fuente y llega a un nudo donde se junta con la de 9 y la de 18. Y después, la de 9 y 18 en un nudo llegan al negativo de la fuente. Entonces, esta, digamos, está más fácil de ver. La de 3 en serie con el paralelo 5-6. Acá, lo que tenemos que hacer es, para no confundirnos, resolver esto, por un lado, y después resolver el otro, resolver esto. Una vez resuelto eso, vamos a ver que este conjunto va a quedar en paralelo con este conjunto. Todo en paralelo con la fuente. ¿Por qué en paralelo, profe, y no en ¿No serie? quedaría en serie? Vamos, fíjense, si este lado, estas, fíjense, si dentro de la elipse naranja esta, tomamos que este es un terminal de la resistencia y este es el otro terminal de la resistencia, ¿sí? Esta, la llamamos esta resistencia 1, 2, 3. De este lado tenemos la resistencia 4, 5, 6, que tiene un terminal puesto en este nudo y el otro terminal puesto en este nudo. ¿Sí? Y la otra resistencia, la 1, 2, 3, si damos vuelta, llegamos al mismo nudo. O sea, están puestos un terminal de la 1, 2, 3 junto con la de 4, 5 y 6. Y el otro terminal de la 1, 2, 3 también está unido con la de 4, 5, 6. Ahí es como si estuvieran,
A ver si hay un dibujo. ¿La fuente hace que sean paralelos? No, no, si no tuviera la fuente, estarían en paralelo también. Digamos, si a la fuente la borramos, la sacamos a la fuente, quedan las dos resistencias en paralelo. Porque tienen unidos sus nudos. O sea, acá, a ver si puedo, no puedo dibujar. O sea, acá tendríamos, esta sería la R123 y esta sería la 456. Están unidas los nudos de abajo, nudo con nudo. Bueno, no puedo dibujar. Estarían puestas, a ver, dame un segundo, si vemos un Si no dibujito tuviera la similar a ese. batería, no tendría los mismos nudos, sería solo un circuito completo nomás, sin división de mallas. Está bien, pero entre ellas estarían en paralelo. Claro, habría un cable en el medio que lo siga haciendo paralelo. Claro, es como, digamos, es como si quedaran dibujadas así. Así quedarían dibujadas, digamos. Esta sería la 1, 2, 3 y esta sería la 4, 5, 6. Y al medio de ellas está puesta la fuente. Si yo mido la resistencia, que es lo que me pide ahora, si yo mido la resistencia con un ómetro entre estos dos puntos, estoy midiendo el valor de una R paralelo entre la 1, 2, 3 y la 4, 5, 6. Vamos, 1, 8. O sea, a mí lo que me está pidiendo el problema ahora es que yo diga, si yo pusiese un ómetro acá, ¿qué valor de resistencia mide? Y va a ser el valor de este conjunto en paralelo con el valor de este conjunto. Fíjense acá abajo. Profe, si yo intercambiara la batería con cualquiera de los dos conjuntos, ahí sí quedarían en series, ¿no? Claro. Si la batería estuviera puesta acá, por ejemplo, si la batería estuviera puesta acá, o sea que yo pongo así, por ejemplo, ahí la batería, así, ahí sí, este conjunto está en serie con este conjunto. ¿Sí? Claro, sí, sí. O sea, si yo tengo que medir con un ómetro entre estos nudos, que es donde está la batería ahora, la R123 me queda en paralelo con la 456. Que es como está calculado acá en la guía. Fíjense acá que dice R total 1 y hace el paralelo de la 2,3 en serie con la 1. Por eso le pone un más ahí. Y la otra, RT2 que le llama, es el paralelo 5,6, por eso hace esto, en serie con la 4. Por eso se la suma. El total de las R, la combinación, es esta RT que está puesta acá, y es el paralelo de la RT1 con la RT2. Por eso está puesto así esta expresión.
Profe, Sí, en el segundo término de la RT, la R6 está multiplicado por en el denominador. No, perdón, el numerador. R5 por SR6 dice. sí. No, no, está mal eso, no. Se le debe escapado. Hay un, Digo, no sé, hay una constante, hay algo que, digo, no sé, hay algo extra del problema que me estoy no, estudiando. es así, sería así. Sí, está rarísimo eso. Está. No, pero no tiene ninguna complicación, digamos, es un paralelo común. R5 por R6 sobre R5 más R6. Bueno, entonces, calculamos la R parcial de estas tres de la derecha y la R parcial de estas tres de la izquierda, y después hacemos un paralelo entre esos dos circuitos parciales, que es lo que está resuelto acá. El problema nos pedía, aparte de la R total, o R equivalente, que calculemos el valor de la corriente 1. La corriente 1 es la corriente total, porque es la que sale de la fuente y cuando llegue acá al nudo de arriba se va a dividir en dos partes. Pero por estar acá en el terminal de la fuente, es la total. Entonces, así está calculada. Fíjense que acá I1 dice tensión de la fuente, B, dividido el valor de la resistencia total, de los 3,6 ohms sería. Ah, está bien. No veía de dónde habían sacado los valores. Acá está puesto el 36 voltios y acá no, pero la fuente vale 36. O sea, sería 36 dividido 3,6 nos da 10 amperes de corriente total, o I1 que le llama acá. Y la I2, fíjense que la I2 es la corriente por la ramita de la izquierda. Si pasa por R1, ya pasó antes por la 2,3, ¿sí? O sea, es la corriente de la rama de la izquierda. Entonces sería el valor de la fuente, porque está aplicado este nudito de abajo, es este, que es el mismo que este, ¿sí? Entonces, al conjunto 1, 2, 3, se le aplican 36 voltios, o sea, el valor de la tensión de la fuente. Si queremos saber cuál es la corriente que pasa por esta ramita, o sea, cuál es el valor de la I2, hacemos tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente de la rama, o sea, la RT1 que le llamo acá. Bien, en ese caso sería 36 voltios dividido 6. Nos da 6 amperes. Y ahí estaría calculado las tres incógnitas que nos pedía: la resistencia total o equivalente, la R1 y la R2. O sea que si de la fuente sale 10 amperes, cuando llega acá al nudo, 6 se van para la izquierda y los otros 4 se van para la derecha. Profe, Sí, si hago los 36 volts dividido los 9 ohms de la otra resistencia equivalente, tendría que dar 4 por teoría. 4 amperes. claro, claro. 36 dividido 9 es 4. Está bien. Sí, sí. Este es otro problema. Bueno, ¿quedaron dudas con este? ¿Con el primero?
Pasamos al 2 entonces. Ah, si nos querían complicar los dibujos, no lo están logrando. A ver. Acá dice, en el circuito de la figura 10.2, calcular las corrientes en cada una de las ramas del circuito. Bueno, en realidad, parece más complicado de lo que es. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que como tiene fuentes en serie, el valor equivalente de las dos fuentes es la suma algebraica. ¿Sí? En este caso, las fuentes están en oposición. ¿Sí? Al haberle puesto acá negativo contra negativo, se están restando entre ellas. En definitiva, la B equivalente sería una fuente de 36 menos 12, o sea, una fuente de 24 voltios. Después, digamos, la fuente más grande va a ser la que se imponga sobre la otra, digamos, va a ser la que nos va a dar la polaridad del circuito. Entonces, vamos a tomar como la polaridad del circuito la de la fuente 36, que tiene el positivo acá arriba. Bueno, entonces, analizamos. La corriente va a salir de la fuente, va a pasar por R1, va a pasar por R2, que están en serie, entre ellas, y cuando lleguen al punto A, van a encontrar una bifurcación. Una parte de la corriente se va a transformar en la corriente 5, que es la que pasa por la R6. El resto va a seguir y va a volver a encontrar otra bifurcación. Una partecita se hace I2 y una partecita se hace I3. Recorren las dos resistencias y cuando lleguen acá se vuelven a juntar. ¿Sí? ¿No se puede resolver ese paralelo antes de nombrar las corrientes si tenés menos? Sí, lo que pasa que el problema nos pide que calculemos I2 e I3, ¿no? Está bien lo que vos decís. Nos conviene resolverlo como un paralelo para después saber la caída de tensión, que es la misma para la R3 que para la R4, porque están en paralelo, y con esa caída de tensión puedo calcular I2 e I3. Claro. Bien, después que I2 e I3 se juntan acá en el nudo naranjita, este que dibujé yo, se hacen I4, y en el punto B se junta I4 con I5, y se transforman en la I1, que es la I que partió de la fuente, es la que salió de la fuente, o sea, la I total. Bueno, o sea que nosotros lo que tendríamos que hacer es, primero, calcular la tensión equivalente de las dos fuentes en serie, que dijimos que era directamente la resta, porque están en oposición. Si hubiesen estado a favor una con otra, sería la suma. Y después de tener la tensión de la fuente, vamos a calcular la R equivalente. Para la R equivalente, tenemos que empezar simplificando el circuito, como habíamos hecho antes. ¿Cómo lo simplificamos? Y primero calculamos el paralelo, 3, 4. El resultado que nos dé de la 3, 4 lo hacemos serie con la 5. Después de haber resuelto esta R3, 4, 5, hacemos paralelo ese valor con la R6. Está en paralelo acá entre los puntos A y B. De ahí nos va a quedar una R3, 4, 5, 6, que está en serie con la 2 y con la 1. Bien, veamos cómo lo resolvieron acá.
¿Qué es esto? Lo calcula antes, creo, las resistencias. ¿Arriba? Más Ah, arriba, ahí están. acá. Claro, yo digo, ¿de dónde adivinó todos esos valores? Perfecto. Está bien. Entonces hace la R paralelo 3, 4, que sería lo primero que tenemos que hacer para empezar a simplificar, sería este paralelo que está puesto acá. Y ahí nomás hace serie con R5, que es la que está un poquito más abajo, acá. ¿Sí? Paralelo 3, 4 en serie con la 5. Es lo primero que está ahí arriba. Y después hace del conjunto S paralelo con R6, que sería lo que está hecho acá. Una vez hecho eso, tenemos ya la resistencia entre A y B. Le tenemos que sumar la R2 y la R1 que están en serie, que sería lo que está puesto ahí, R1 y R2, que están en serie con la R equivalente ese que habíamos calculado. Bien, ya tenemos la R total calculada. Como les había dicho acá, las fuentes están en oposición, se restan entre ellas, y la R total está calculada de arriba. ¿Cuánto nos había dado arriba? 8. Bueno, entonces 36 menos 12, 24, dividido 8, 3 amperes. Esta es la I total, es toda la corriente que suministra la fuente de alimentación. Que si lo vemos acá en el circuito sería la I1, ¿sí? Que es la que está dibujada acá en azul abajo. Bien. Acá, fíjense, dice, la tensión entre los puntos A y B, o sea, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, va a ser la I1, que es la corriente total, por la R paralelo, dice. La R paralelo, acá arriba, R6, sí, eso es hasta acá. Es esta partecita, ¿no? Esto. Este valor que yo remarqué acá es esta que está puesta ahí. Los 3 ohms serían. ¿Cuánto vale? No, a ver. 3 por... La de 6, ¿cuánto vale? Es 2 ohms, pero no está escrito. Es la resistencia entre los puntos A y B. Claro, es la resistencia entre los puntos A y B, exactamente. O sea que incluye la R3, 4, 5 en paralelo con la 6, que es lo que está puesto ahí. Esto. ¿Sí? Entonces, si yo sé la diferencia de potencial o caída de tensión entre A y B, puedo saber cuánta corriente pasa por la I5, acá por la R6, digamos, cuánto vale la I5 y cuánto vale la I4. ¿Sí? Yo hago tensión en la R6, ¿cuánto sería? La que acabamos de calcular, la B a B, el voltaje entre A y B, dividido R6, me va a dar I5, que es lo que está puesto acá. La I4 es la misma corriente que pasa por la 2 y la 3, separadas, y acá se juntan y se convierten en I4. ¿Cuánto vale? La tensión entre A y B dividido la resistencia total 1, que era el paralelo 3, 4 en serie con la 5. Fíjense
que la I4 y la I5 están calculadas por la ley de Ohm, o sea, voltaje dividido resistencia. Pero la I3 está calculada por la ley de Kirchhoff, porque está haciendo la sumatoria de las corrientes. Ahí lo que me está diciendo que la I3 sería la corriente 4 menos lo que se desvió por la 2, por la resistencia 2. Pero que no lo quiero confundir, no por la, perdón, por la resistencia 3, que es donde circula I2. Acá arriba, bueno, vamos a sacar las líneas, porque si no... ¿Sí? Por acá, digamos, cuando llegó acá la bifurcación de las flechas azules, llegó I4 acá. Si a I4 le resto lo que se va como I3, me queda el valor de la I2. Y viceversa. Si a la I4 le resto I2, sé cuánto vale I3. Que es como resolvió esta partecita. O sea, esta partecita está resuelta por ley de Kirchhoff de las corrientes. Y acá, la I2 está resuelta por ley de Ohm, 2 veces en la misma operación. Fíjense que acá hace I4 por el paralelo 3,4, como si esto es lo que me habían planteado al principio del problema. O sea, hacemos R34 en paralelo, sería el paréntesis que está puesto acá en la expresión matemática. Hacemos R34 por I4, me da la caída de tensión del paralelo. Pero si lo divido por el valor de R3, me da cuánta corriente pasa por R3. O sea, me está dando el valor de I2. ¿Sí? I2, acuérdense, la corriente que pasa por R3. Bueno, y de ahí sale el 4 hacia este. Profe, ¿por qué toma el paralelo? R34 Sí. es este circuito. Sus terminales unidos. ¿Sí? O sea, el terminal de arriba de la 3 está de abajo, también están unidos. Y de ahí ya se deriva a otra R que está en serie con ella. Pero entre... ¿Sí o no, no lo ves? Sí, sí. Ahí lo entendí. Bueno. Bueno. Em, ¿Todas las corrientes las puedes calcular con ley de Ohm? ¿O bueno, esa hay que hacerlo sí o sí a la ley de Kirchhoff? no. Está bien la pregunta. O sea, de la misma manera que calcularon ahí I2, podrían haber hecho con I3. Es el mismo procedimiento. Acá, para calcular la I3 por ley de Ohm, hacíamos el mismo numerador que acá, pero abajo en el denominador poníamos R2. Perdón, R4. ¿Sí? Y ahí, si hacíamos este numerador I4 por el paralelo dividido R4, nos daba I3. Se podría haber hecho perfectamente así también. Bueno. Eh,
Profe, ¿hasta qué hora vamos a tener clase hoy? No sé, 8:30 me dijo Manzano que suelen tener, ¿o no? ¿Hasta Yo- qué hora tienen normalmente? usualmente creo que nos Eh, deja, sí, o sea, hasta 8:15 por ahí, o en la clase pasada. Sí. Pero bueno, hoy Bueno, justo le deseamos, por favor, profe, Dios, juega la Argentina a las 8. me parecía que venía por otro lado la indirecta. No, igual la clase pasada fue hasta las 8 nada más. Pero bueno, como en autogestión decía de 6:15 a 8:15, por eso le pregunto, como arrancamos también más tarde, no sé si Bueno. cambiaba No, eso. bueno, le damos hasta las 8. Si quedan dudas, qué sé yo, se queda el que quiera y el que no se va del partido, se va a tomar un mate, lo que quiera hacer. No hay problema. Claro, estamos de acuerdo con el comentario del chat. Bueno, sí, comentario extra facultad. O sea, que se pueda jugar el partido, porque, digamos, el horno no está para bollos en Colombia con el problema social que tienen. Bueno, veamos. Este circuito parece más complejo de lo que es. Fíjense que el circuito es prácticamente una sola malla, tiene una sola bifurcación acá en el punto B. ¿Sí? Estos instrumentos, el voltímetro y los 2 amperímetros que tiene, están considerados ideales. ¿Qué quiere decir? Un amperímetro ideal de asistencia interna, 0. O sea que no afecta para nada el paso de la corriente. No hay ninguna cantidad de tensión adentro de él. Igual que el amperímetro 2. En la práctica, los amperímetros un poquito de resistencia interna tienen, pero para esta condición ideal no los vamos a considerar. Y el voltímetro, todo lo contrario. El voltímetro tiene idealmente una resistencia infinita, o sea, una resistencia muy alta. O sea que puesto acá, entre los puntos A y B, al ser tan alta su resistencia interna, no hay corriente que pase por adentro del voltímetro, o sea que no lo vamos a considerar como una rama por la que se deriva corriente. ¿Sí? Están idealmente puestos y van a medir sin alterar el circuito. Entonces, visto el circuito sin tener en cuenta los instrumentos, Profe, ¿y fíjense que son, el voltímetro mide entre los nodos en los que está puesto? claro, exactamente, mide entre los nodos que está puesto, sí. En este caso, mirando así todo el circuito, las fuentes de alimentación están con el anterior en serie. Claro. Bueno, Morelli ya lo sabe por experiencia, que se cansó de quemar fusibles en la escuela, por eso. Entonces, tenemos fuentes en serie. Fíjense que la B1 y la B2 se están sumando entre ellas, están a favor, digamos, ¿sí? Sería como ponemos las pilas en una linterna, ¿sí? Cuando ponemos pilas en el tubo de la linterna o en el portapila, los, los voltajes de las pilas se van sumando entre ellas para llegar al voltaje que funciona el LED o la lamparita de la linterna.
En cambio, la B está en oposición, porque fíjense que el positivo de la B3 se está enfrentando con el positivo de la B2, o podemos decir que el negativo de la B3 se está enfrentando con el negativo de la B1. B1 y B2 tenemos el positivo de la B1, pero la 3 se resta. Cuando vayamos a calcular la tensión total del circuito, tenemos que hacer B1 más B2 menos B3. Después, todas las resistencias están en serie, salvo la 2,3 que está en paralelo. Pero una vez que resolvamos la 2,3 en paralelo, ese conjunto queda en serie con el resto. Fíjense acá, RT dice es R1, pone un más, o sea, está en serie con el paralelo 2,3, en serie con la 4, en serie con la 5, con la 6 y con la 7. ¿Sí? O sea, es prácticamente una sola rama, salvo acá que hay una bifurcación, pero es bien simple el circuito sería. Profe, Entonces, así, sí, ahí no se toma en cuenta las fuentes para calcular la sí, te resistencia. escucho. Para calcular las resistencias, le hacemos un corto, como si fuese un cortocircuito cada fuente. No las tenemos en cuenta. Pero sí, o sea, por eso insisto con lo del cortocircuito, o sea, no es que la sacamos y queda abierto el circuito ahí, no, la sacamos y como que la reemplazamos por un cable que una los dos extremos de la resistencia donde estaba la fuente. ¿Sí? Claro, sí, sí. O sea, le hacemos un puentecito, solo para calcular la R, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la R total o R equivalente del circuito. El problema me dice, arriba acá, dice, en el circuito de la figura, la lectura del amperímetro A1 es 2 amperes. O sea que yo sé que por acá pasan 2 amperes. ¿Sí? Y después me dice, calcular el valor de la fuente que no tiene voltaje y las lecturas del amperímetro 2 y del voltímetro. O sea, después me pide la corriente que pasa por A2, que sería la corriente total del circuito, y el voltaje BM, que sería el voltaje que hay entre los puntos A y B. Puede ser que Acá y acá. la corriente en el punto A es la total. Claro, la corriente que aparece por el nudo A es la total. La corriente sí. Pero acá, como dato me da lo que pasa por la ramita de arriba del paralelo, ¿no? O sea, la Sí, sí, sí. A1 es la corriente que pasa por la R2. ¿Sí? Bien, pero ese ya es un dato interesante. Porque fíjense, sin mirar para abajo, no sé si está puesta la respuesta o no. Acá, en la tabla, si yo sé el valor de la R2 y cuánta corriente pasa por la R2, que me dice que son 2 amperes, yo sé que ahí la caída de tensión es 6 voltios. 3 ohm por 2 amperes, 6 voltios. Como R2 y R3 están en paralelo, están unidos acá en el punto BC, Voltaje el mismo. 6 voltios también tiene la R. ¿Eh? El voltaje es el mismo, claro. El voltaje de la R2 y de la R3 es el mismo. Si la R2 tiene 6 voltios, la 3 también tiene 6 voltios. Puedo saber cuánta corriente pasa por la... Porque hago 6 voltios y 6 ohm. Por la R3 pasa 1 ohm. Que venía por arriba, ya sé cuánto es la I total. ¿Cuánto está midiendo a 2? Está midiendo 3 amperes.
porque son los dos que venían por arriba, más 1 amper, cuando se junten en el nodo C, se hacen 3 amperes, y esos 3 amperes son los que circulan por todo el circuito y vuelven a la fuente. Bueno, ahora lo vamos a ver en números, digamos. Ese sería el análisis rápido. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Valor de B2, dice. Esto es lo que yo les dije recién en palabras, ¿no? La tensión en el paralelo, vamos allá arriba, lo vamos a achicar un cachito para ver el dibujo y la fórmula a la vez. Este cálculo que está haciendo acá, I1 por R2 igual a 6 voltios, sería lo que está acá arriba. I1 en el enunciado dice que vale 2, por 3 ohms me da 6 voltios. Entonces la corriente que pasa por abajo, por la R3, o sea, la IR3 que está puesta acá, sería la misma tensión dividido R, que son 1 amperio, como habíamos dicho. Bien. Profe, una consulta. El nombre con el que se le llama, bueno, en este caso, a la caída de tensión, ¿depende de en qué ámbito nos estemos refiriendo para ver si lo llamamos diferencia potencial, caída de tensión y voltaje? Y después, ¿es lo mismo dependiendo si estamos hablando en una fábrica o bueno, en física, o simbolizan, si bien todos hacen referencia a lo mismo, se lo llama distinto porque simbolizan alguna otra cosa? No sé si me expliqué. Es indiferente decirle diferencia potencial o caída de tensión o voltaje. Nos estamos refiriendo a lo mismo. En realidad sería más correcto decir diferencia de potencial. Por ahí decir voltaje es un término electrónico, pero potencial. O sea, el potencial que hay de un lado menos el potencial que hay del otro. Entonces, Profe, se le cortó todo, se sigue hablando. F por el internet del profe. Ripio. ¿Sale el pinto? Bueno, ya fue, vamos a tener que ver el partido, ¿no? Uh, Avi, Avi va a romper todo ahora.